En esta lección vamos a mostrar cómo resolver un problema de programación lineal. La región factible será gráfico usando Desmos.com. El primer paso para resolver un problema de programación lineal es definir las variables. El paso 2 es escribir la función objetiva e indicar si el objetivo es maximizar o minimizar la función. Paso 3, escribe las restricciones. Paso 4, grafica las restricciones para determinar la región factible. Paso 5, identifique el vértice de la región factible. Y paso 6, pruebe los vértices en la función objetivo para determinar el valor máximo o mínimo de la función. Echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Homer Tube Incorporated, fabricantes de dos tipos de tubos de cobre y tubos de plástico. Su fábrica tiene capacidad para fabricar hasta 300 tubos de cobre, y hasta 500 tubos de plástico al mes, pero solo puede fabricar a un total combinado de 700 de ambos tipos de tubos por mes. Cada tubo de cobre toma 4 horas para el fabricante, y cada tubo de plástico toma 2 horas para fabricar. Homer Tube ha presupuestado 1.800 horas al mes para producir estos tubos. Si Homer Tube gana $33 beneficio en cada tubo de cobre, y $17.50 beneficio en cada tubo de plástico, ¿cuántos de cada tipo de tubo debe Homer Tube fabricante con el fin de maximizar los beneficios? También queremos conocer el beneficio mensual máximo. Comencemos definiendo las variables. Dejaremos que C igualar el número de tubos de cobre y P minúscula igual al número de tubos de plástico. A continuación, vamos a escribir la función objetiva que es la función de beneficio que queremos maximizar. Y ya que la compañía hace $33 ganancia en cada tubo de cobre, y $17.50 de beneficio en cada tubo de plástico, la ganancia, capital P, es una función de C y P minúscula es igual 33 a $, veces el número de tubos de cobre o 33C. Más $17.50 veces el número de tubos de plástico, que es 17,5 veces en minúsculas P. Y ahora vamos a escribir las restricciones. La fábrica tiene capacidad para fabricar hasta 300 tubos de cobre al mes. Y también sabemos que C debe ser no negativo y por lo tanto C debe ser mayor o igual a 0 e inferior o igual a 300. Y también pueden compensar hasta 500 tubos de plástico al mes. Y por lo tanto P debe ser mayor o igual a 0 e inferior o igual a 500. Pero también pueden fabricar solo un total combinado de 700 de ambos tipos de tubos al mes, lo que significa C más P debe ser menor o igual a 700. Y finalmente tenemos una restricción que involucra el tiempo de fabricación. Cada tubo de cobre toma 4 horas. Cada tubo de plástico tarda 2 horas, y hay un presupuesto de 1.800 horas en total. El número de horas dedicadas a hacer que los tubos de cobre va a ser 4 veces C o 4 horas veces el número de tubos de cobre. Además del tiempo dedicado a hacer los tubos de plástico, va a ser 2 horas veces el número de tubos de plástico o 2P, y la suma debe ser inferior o igual a 1.800. Ahora que tenemos nuestras 4 restricciones, vamos a graficarlas usando Desmos.com para determinar la región factible y luego determinar los vértices de la región viable. Sin embargo, al graficar en Desmos, tendremos que usar el variables de x, y así que para el propósito de gráficos vamos a dejar C igual a x y P igual y. Y ahora vamos a Desmos.com y haga clic en calculadora gráfica. Sin embargo, antes de empezar a graficar, vamos a ajustar la ventana haciendo clic en la llave en la esquina superior derecha. Sabemos el intervalo para C es de 0 a 300, que estaría a lo largo del eje X, así que vamos a cambiar el mínimo para el eje X a negativo 100. Y el máximo a 400. Siempre podemos volver y cambiar esto si es necesario. Y el intervalo para P es de 0 a 500, que estará a lo largo del eje, y cambiemos elimina negativo 100 y el Imax a 600. Vamos a cerrar la ventana. La primera restricción es 0 menor o igual a C menor o igual a 300, que ingresamos como 0 menor que igual a X, menor que igual a 300, introduzca. La siguiente restricción es 0 menor que o igual a P, menor que igual a 500, que ingresamos como 0 menor o igual a I, menor o igual que 500, introduzca. Cerremos el teclado por un momento. Observe ahora mismo el región aquí en el medio ha sido sombreado 2 veces.
Y ya que tenemos 4 limitaciones cuando terminamos la región factible, será la región que está sombreado 4 veces. La siguiente restricción es C más P menor que igual a 700 que ingresamos como X más Y. Menor o igual a 700, introduzca. Y la última restricción es 4C más 2P. Menor o igual a 1.800 que ingresamos como 4X más 2Y. Menor o igual a 1.800, introduzca. Vamos a cerrar el teclado. Ahora analizando el gráfico de nuevo, estamos buscando la región que está sombreada 4 veces, que es esta región aquí que tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. El siguiente paso es determinar los vértices de la región factible, que en Desmos es fácil. Simplemente podemos hacer clic en el punto de intersección. Así que aquí tenemos el origen. A continuación tenemos 0,500, el siguiente es 200,500, a continuación tenemos 300,300, y finalmente tenemos 300,0. Perdimos este punto aquí arriba, que de nuevo es 200,500. Y ahora tomamos estos 5 pares ordenados y evaluamos la función de beneficio. Así que volviendo a nuestro trabajo, he copiado el gráfico de la diapositiva. Una vez más, la región factible está encerrada por el pentágono, donde las 5 partes son 1, 2, 3, 4 y 5. Así que esta es la región factible aquí. Recuerda, cada par ordenado está en forma de C, P. Ahora cuando evaluamos la función de beneficio usando los 5 pares ordenados, que ya he hecho aquí para ahorrar algo de tiempo, observe como el mayor beneficio es $15,350. Y esto ocurre cuando C, el número de tubos de cobre, es 200 y P, el número de tubos de plástico, es 500. Así que volviendo a nuestra primera diapositiva, para maximizar los beneficios, la empresa debe producir 200 tubos de cobre, y 500 tubos de plástico para un beneficio máximo de $15,350. Espero que haya encontrado esto útil.